Buen día, compañeros. Vamos a esperar que se unan un par de estudiantes más y luego ya empezaríamos con la sesión del día de hoy, 21 de febrero. Buen día nuevamente, compañeros. Vamos a iniciar con la clase. Luis, ¿tenés algo que decir? Buenos días. Sí, buenos días, compañero. Bienvenidos a la sesión de hoy. Es la número 4 oficial del curso. Entonces, en este caso, antes de iniciar, no sé si tengan alguna duda con respecto al curso, la calificación del día de hoy por la noche. No sé si tengan alguna duda o empezamos con la clase. Creo que no. Solo me podría confirmar si se escucha y se ve mi pantalla, por favor. Gracias ahí por las confirmaciones, Felipe y Luis. Entonces vamos a iniciar. En este caso, pues como bien les comentaba, hoy será la calificación de la práctica uno. Ahí les compartí hace unos días el horario de calificación, la sala en la que estaremos y prácticamente como indicaciones sería de llevar ya su gestor de base de datos corriendo, en este caso el de SQL Server, para que agilicemos la calificación, así como scripts. Yo recuerdo que les pasé uno. En este caso, si ustedes tienen que modificarlo debido a que usaron algún esquema en la base de datos o cambian algunas cosas, pues lo pueden modificar. Pero ya tenerlo listo, ¿verdad? Para que en la calificación podamos agilizarlo y terminar de manera rápida. En este caso, también recuerden que para validar los triggers vamos a hacer una eliminación manual de alguna tabla, por ejemplo, y también un update, perdón. Entonces, en este caso, para que lo tomen en cuenta y validar que tengan sus triggers. No sé si todos se entregaron. Creo que sí, vamos a revisar Webby. Sí, todos se entregaron. Eh, ya que en Wedi les estaré colocando la nota de lo que saquen en la práctica y también se verá reflejado en el DTT y también en el cuadro de notas. En este caso, yo uso una función escalar para la... Sí, estuvo bien, Felipe. En este caso no había como una restricción en ese caso, con que la función se ejecute como debe, o sea, como mencionaba el anunciado, que devolviera como lo que se pedía, no hay ningún problema. En este caso no había restricción en cuanto a eso. La única restricción era usar transacciones, ¿verdad? En los procedimientos. De ahí creo que no había otra restricción, solo cumplir con las validaciones de números enteros, de correos que no se repitan y cosas por el estilo. Pero por lo demás, todo bien. Hoy vamos a también leer el enunciado de la práctica número 2. En este caso, la práctica va a ser sobre backups. Hoy también vamos a ver un ejemplo sobre backups para que de una vez se vayan con contenido para poderla realizar. En este caso, la práctica está bastante accesible, solamente es de trabajarla por pocos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, creo que lo van a ver en el enunciado, pero se pide trabajar por días. Por ejemplo, tal día hacer tal acción, tal día hacer tal otra. Lo vamos a ver cuando leamos el enunciado. En este caso, no sé si tienen alguna otra duda, si no, empezamos ya con el contenido del curso. Hoy el contenido, pues, es, como siempre, trato de dar poca teoría para que luego nos vayamos ya a ejemplos prácticos. Así que, ¿todo bien de momento o alguien tiene alguna otra duda, compañeros?
Gracias por la confirmación. Ahorita vamos a empezar entonces. Bueno, en este caso vamos a iniciar con el tema de sistemas distribuidos. Como bien saben, es la unidad 4 del curso, es nuestra cuarta clase y la clase pasada estuvimos viendo un poco de lo que eran backups. Vimos tanto backups completos, incrementales, de lo que va a tratar su práctica número 2. Y en este caso vamos a ver un tema interesante, lo cual es lo de sistemas distribuidos, ¿verdad? En este caso, pues, eh, para entender un poco qué son los sistemas distribuidos, prácticamente es una arquitectura que nos permite la ejecución de procesos en múltiples dispositivos interconectados. Estos sistemas comparten recursos y tareas entre nodos para mejorar el rendimiento y escalabilidad. En este caso, un sistema distribuido, ¿verdad? Se utilizaría para gestionar y almacenar diversos tipos de datos. En este caso, se puede aplicar en diferentes contextos, ¿verdad? En este caso, son distribuciones que se conectan mediante nodos. Prácticamente nodos se hace una alusión a servidores, una red de computadoras. Esto para que en vez de tener un lugar con todos los datos centralizados, por ejemplo, en un único servidor, se distribuyen entre varios servidores físicos o también pueden ser lógicos, ¿verdad? Que puedan estar ubicados en diferentes lugares geográficos. Prácticamente es como se viene trabajando en los últimos años, ¿verdad? No tener todo centralizado, sino que tener, por ejemplo, distintas sedes de información. Esto asegura que hay más seguridad a hora de proteger la información. Y un claro ejemplo puede ser Amazon, ¿verdad? Más que todo cuando nos ofrece, por ejemplo, servicios en la nube como AWS, hemos visto que cuando queremos crear un servicio, por ejemplo, una EC2 o una instancia de base de datos, prácticamente nos ofrece diferentes regiones. Y esto es porque AWS gestiona geográficamente sus servidores. Esto es un claro ejemplo de sistemas distribuidos, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solo tuviera servidores, por ejemplo, en Norteamérica, por así decirlo? Gente de Europa, por ejemplo, o de otros continentes, no tendrían acceso a los servicios, o sí los tendrían, pero con una latencia demasiado alta, lo cual no es recomendable y no les tendría en cuenta, ¿verdad? En este caso, por eso se usa como una distribución geográfica para mantener una competitividad a nivel mundial. Hay algunos tipos de bases de datos distribuidas, por ejemplo, las homogéneas. En este caso, todas las bases de datos son del mismo tipo y están ubicadas en diferentes sitios. También tenemos las heterogéneas, que son diferentes bases de datos con diferentes esquemas y tipos. Y las bases de datos federadas, que son poco comunes, pero combinan bases de datos heterogéneas para proporcionar una visión unificada. En este caso, para gestionar los servidores, también podemos contener distintos tipos de bases de datos, ¿verdad? En este caso, como bien vimos, hay tres tipos, los más comunes y prácticamente son las más utilizadas hoy en día. Como cada tema o cada aplicación tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, los sistemas distribuidos proporcionan escalabilidad, ya que podemos crecer fácilmente a nivel mundial sin necesidad de estar con la información centralizada. La tolerancia a fallos. Ese es un tema muy importante porque ¿qué pasaría si nuestro servidor central, por ejemplo, si tuviéramos todo en un único servidor, fallara? Pues prácticamente falla todo, ¿verdad? Y no podríamos tener nada. En este caso, siempre es bueno como segmentar la información, segmentar servidores, para que en dado caso falle uno, los demás estén disponibles y no se pierda tanto ingreso, ¿verdad? Porque recordemos que cada segundo representa ingresos en empresas potencialmente grandes. En este caso, la tolerancia a fallos debe ser una prioridad, prácticamente que esté ahí siempre, ¿verdad? Y también mejora el rendimiento, porque al tener segmentado los servidores, prácticamente se divide la carga, ¿verdad? Tipo un balanceador de carga, solamente que en otro contexto, ¿verdad? También hay algunas desventajas, complejidad de diseño y coordinación y sincronización necesarias. En este caso, pues, como bien saben, mientras más segmentemos la información, más complejo se vuelve nuestro sistema, ya que hay que ir bajando por niveles a buscar tal información, incluso en bases de datos, ¿verdad? Para no ir tan lejos, cuando normalizamos una base de datos y dividimos tablas, por ejemplo, para hacer consultas hay que ir bajando por niveles, hacer más joins, lo cual puede ser un poco más complejo. En cambio, si dejamos unas 3 tablas, por ejemplo, con datos redundantes y que todo se encuentra ahí,
es bastante escalable, y fácil hacer consultas, pero, a la larga, esos datos, redundantes, por ejemplo, pueden hacer que nuestra base de datos tenga información, por así decirlo, desechable, ¿verdad? Que no nos interesa o no nos aporta nada. Entonces, siempre es bueno como llevar un control de normalización y gestión de bases de datos para que sea o guardemos todo lo necesario o lo más importante, ¿verdad? Ya que si no guardamos o no hacemos una mezcla o un filtrado de datos, podemos decir que nuestra base de datos sería un data warehouse, ¿verdad? Donde se guarda información sin importar el filtrado, solamente la guardamos, pero lo recomendable es tener como un filtrado, ¿verdad? Información que de verdad nos aporte y nos indique qué debemos hacer realmente. Alguna otra, por ejemplo, como dividimos todo en servidores, puede elevarse un poco el costo, ¿verdad? El costo, ya que dividimos todo en diferentes servidores y más si tenemos geográficamente dividido, también dependiendo de la región, pues el costo puede variar y causar un poco ahí de discrepancia de datos, ¿verdad? En este caso, también tenemos las réplicas de sistemas distribuidos. En este caso, ¿qué es una réplica? Como bien saben, es una copia. En este caso, en este contexto, es una copia de datos distribuidas en varios nodos. Eso es para, no sé si han trabajado con Kubernetes, es un poquito parecido. En este caso, cuando creamos un pod y queremos que ese pod prácticamente esté replicado diferentes veces, esto es por si algún pod falla o se muere, pues prácticamente tengamos ahí otro que lo reemplace al instante, ¿verdad? Lo que genera disponibilidad y mantenimiento de las aplicaciones de manera efectiva. En este caso, pues como ventajas tenemos la mayor disponibilidad, como les mencionaba, y rendimiento. Y algunas desventajas es la mayor complejidad de la gestión de la coherencia entre las réplicas, ya que hay que configurar de manera correcta cada una de las réplicas, ya que cada réplica podría tener alguna función distinta o algún requerimiento necesario independiente de los demás. Y aquí, pues, como les mencionaba, ya les di un caso de uso de sistemas distribuidos, ya que como Amazon, ¿verdad? Que es un claro ejemplo, ya que creo que es lo que más se trabaja aquí en la carrera, ¿verdad? El uso de AWS, ya que provee una capa gratuita. También GCP, ¿verdad? Azure también, la nube de IBM, la de Huawei también. Y hay diferentes tipos de nubes que también nos pueden garantizar diferentes escenarios, ¿verdad? Incluso aplicaciones que usamos todos los días como redes sociales, sistemas de comercio electrónico y como bien mencionaba, aplicaciones en la nube. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una red social, verdad? En este caso, ¿cómo podríamos segmentar la información? Pues, principalmente, una red social usaría un sistema distribuido para gestionar y almacenar diversos tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, perfiles, publicaciones, fotos, videos, etcétera, ¿verdad? Mensajes, relaciones entre usuarios, por ejemplo, si son amigos, si no son amigos, si son seguidores, por ejemplo. ¿Y cómo podría segmentar esto? Primero, con una arquitectura establecida. En este caso, para segmentar como la información y segmentar servidores, se podría aplicar una arquitectura de microservicios. Prácticamente un microservicio lo que hace es segmentar los servidores y esto provoca varias cosas, como por ejemplo que los datos estén distribuidos y la carga no sea tan excesiva, ¿verdad? Por ejemplo, en una red social, por ejemplo, tipo Facebook, por ejemplo, podría haber un servicio que se encargue solo de autenticación, por ejemplo. Entonces, cada vez que nos autentiquemos, haríamos peticiones a ese servicio. Pero si quisiéramos hacer publicaciones, entraríamos a otro servicio que hace esto, alivianar la carga, ¿verdad? Y que todo esté segmentado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el servidor, por ejemplo, de publicaciones está caído? Bueno, está caído, no me deja hacer publicaciones, pero como el de autenticación está funcionando, podría loguearme sin ningún problema. ¿Esto para qué se hace? Para que no falle todo, ¿verdad? Y que si va a fallar algo, que falle solamente una parte de la aplicación y que la otra se mantenga disponible. Eso es muy importante para evitar pérdidas de datos o pérdidas de ingresos, como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? En empresas demasiado grandes. En este caso, pues, terminaríamos con la pequeña teoría del día de hoy. No sé si a alguien le quedó alguna duda o quedó todo claro, compañeros. Indican por ahí. Coméntame, Felipe.
O levantaste la mano por error, creo. Si no, me interrumpís más adelante. No, solo te quería preguntar si ahí entraba lo de que se llama copias en espera. ¿A qué te referís con copias en espera? O sea, que una base de datos queda que es una copia, una réplica, perdón, y algún fallo entra, hay un fallo en la principal y entra de reemplazo. Exacto, cabal como lo mencionaba, era como, es parecido a Kubernetes, ¿va? En cambio, en las bases de datos en las réplicas funcionan de manera similar. En este caso, si una base de datos, por ejemplo, el servidor estuviera muerto, por ejemplo, la réplica entraría y ocuparía la función del que, en este caso, del servicio que esté caído, ¿verdad? Prácticamente es como un reemplazo y lo hace en tiempo real. Entonces, prácticamente, con esto garantizamos la disponibilidad de los datos. Coméntame, Pablo. Sí, con eso que decía Felipe, entonces, al momento de que la base original, por decirlo así, se levante nuevamente, va a copiar los datos de de la base que está como que provisional. Sí, cabal, como es una réplica, por ejemplo, al levantarse el anterior, por eso se generan como copias, ¿verdad? Y como está distribuido mediante nodos, prácticamente todos los servidores están conectados. Entonces, al un nodo revivir, por así decirlo, en este caso tendría la información del más actualizado y podría replicarse él mismo y levantarse otra vez sin ningún problema. Va. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Creo que no. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a ver un ejemplo de backups, cómo crear un backup full, o sea, completo, y un incremental, que es lo que van a usar en su práctica número 2. En este caso lo vamos a hacer con alguna base de datos, ahí que vamos a crear, facilita. En este caso vamos a usar MySQL, SQL Server en el curso como tal, y este de base de datos 2, de parte del laboratorio, ya no lo vamos a volver a usar. Pero creo que en la magistral, por su proyecto, creo que sí, creo que van a usar todavía en el proyecto 1 SQL Server, o a menos que ustedes deciden cambiar, ¿verdad? Pero tienen que ver, dependiendo lo que les solicite el ingeniero, ver qué base de datos les conviene más. En este caso, solo para como pregunta, ustedes ya tuvieron primer parcial, ¿verdad? Sí, ¿Cómo les fue? más o menos. Ah, va, pero sí sale, va. Ah, no le daba nota. ¿No fue en UEDI? ¿O fue a manita? Fue en UEDI, pero no ha subido notas todavía. No ha calificado el examen. Ah, cierto. Creo que deja preguntas como abiertas, ¿verdad? Donde hay que escribir. Y por eso creo que hay que calificarlo manual. Sí. Ah, perfecto. Sí, no recordaba eso. Gracias, compañeros. Entonces, pues, sí, pero bien, preguntas desde arriba. Sí, cabal, no recordaba eso. Va. Entonces, en este caso, vamos a iniciar. Como les comentaba, para su proyecto, pues, ustedes ya deciden qué base de datos utilizar, no les imponen ninguna. No sé si alguno ya inició con el proyecto de la clase magistral. Todavía no. Yo lo que les recomiendo es primero entrar a la página, ¿verdad? Y ver cómo están segmentados los datos para ir armando como su R. En este caso no importa que ustedes no tengan nada de datos colectados, pero que vayan armando como su entidad de relación. Ya así de último, cuando ya tengan toda la información, solo es de meter a la base, ¿verdad? Yo solo he estado revisando los datos, pero no termino aún. Con revisando, me imagino que te referís a ir viendo la página en sí, los datos que tiene y eso, o ya recolectás. Va.
Entonces, como les mencionaba, el día sábado probablemente tengamos una sección extra, ¿verdad? Donde les voy a dar un ejemplo ya de web scraping, por si no han iniciado o no saben cómo iniciar. En este caso, pues, serviría más que todo para que ustedes ya empiezan a tener como idea de cómo entrar al proyecto, ¿verdad? Al menos para ir recolectando información. Solamente el horario todavía no lo tengo definido. Tengo que ver ahí cómo voy a estar de tiempo, ¿verdad? Pero sí, lo más seguro es que sea el día sábado. No sé si les queda bien a todos ese día. Si no, después miramos ahí qué día lo podemos hacer, que les convengan a todos. Entonces, en este caso, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que son backups. Voy a compartirles pantalla de el gestor de base de datos. En este caso, vamos a utilizar ya MySQL. Voy a usar la interfaz gráfica que provee Workbench, ¿verdad? Que es la interfaz gráfica más común para MySQL. Así vamos a ir trabajando de manera sencilla, ¿verdad? Va. Solamente me pueden confirmar si se ve ya la pantalla de MySQL Workbench. Sí, Va, gracias. Entonces, vamos a crear una nueva instancia de base de datos. En este caso, bueno, voy a poner, por ejemplo, base de datos backups. Creo que eso no lo están viendo, ¿verdad? Bueno, igual solo es solo crear la instancia aquí local, no afecta. Va. Aquí ya la creé, esa que dice BD Backups. Entonces me meto. Y en este caso vamos a crear un par de tablas, unas dos, solo para ir viendo cómo ir creando backups y cómo ir gestionando todo eso, ¿verdad? En este caso, solamente voy a dejar de compartir un momento y creo que mejor voy a compartir pantalla completa para que ustedes vean todo el proceso de las pantallas extra que se abran, ¿verdad? Que creo que cuando uno abre otra pantalla no deja ver solamente la que se está presentando. Entonces, en este caso voy a compartir pantalla completa. Solo voy a acomodar todo acá. Ahorita les presento pantalla. Va, ahorita les presento. Va, creo que ya pueden ver. ¿Me confirman si ya se logra ver bien? sí, Va, gracias. Va, en este caso vamos a crear una pequeña base de datos. Si se dan cuenta, acá ya estoy usando MySQL Workbench. Es lo que yo les recomiendo usar. O si lo quieren trabajar todo mediante consola, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Esto es por si lo quieren ver un poquito más bonito. En este caso, para la práctica 2, la problemática va a ser similar, ¿verdad? Les vamos a dar como en este caso yo les voy a compartir archivos CSV. Y lo que tienen que hacer ustedes prácticamente es cargarlos a su base de datos y luego ir haciendo backups, ya sea que yo les pida, por ejemplo, un backup completo de tal día o un backup incremental de tal tabla, por ejemplo. Eso lo podremos ir viendo, ¿verdad? En este caso vamos a crear, ¿verdad? Una base de datos, create database. Vamos a poner base de datos de backups. Vamos a decir que la vamos a utilizar. Creo que un poco de zoom para que se logre ver bien. Ahí está, va. En este caso solo estoy creando mi base de datos. En este caso voy a crear dos tablas, ¿verdad? Una que se llame, por ejemplo, pacientes y otra habitaciones.
que justo ahí tengo guardados unos CSV que he utilizado, entonces vamos a reciclarlos, ¿verdad? Para que veamos aquí, ya que los tenemos a la mano, pues cómo cargarlos aquí a MySQL. En este caso vamos a crear una tabla paciente. Aquí los datos, pues prácticamente para que sea cortito, pues solo le vamos a comentar un ID paciente. Dejémoslo así mejor. Camel case. Y vamos a hacer que va a ser un auto incrementable, ¿verdad? Auto increment y solamente que sea la llave primaria, ya que esta va a ser la que nos identifique. En este caso, pues una edad y un género, nada más. Recuerdo que solo eso traía el CSV, entonces en este caso, por ejemplo, de 20, va. En este caso solamente creé la tabla como tal. Y ahora queremos la otra. Create table. Habitación. Lo mismo, ¿verdad? Creamos un ID en este caso. ID habitación. Sin tilde. Int auto increment. Primary key. Va. También creamos, en este caso para la habitación. Habitación y un varchar. Varchar 50 creo que está bien. Va. En este caso, ¿qué hice? Pues prácticamente solo creé mi base de datos y un par de tablas, ¿verdad? Solo para ir como con la misma estructura, vamos a dejar todo en así mayúsculas para que tenga toda la misma estructura. Va. Entonces en este caso vamos a agregar la base de datos. Ya se creó. Ahora indicarle que vamos a trabajar sobre ese espacio. Y ahora sí, creamos nuestras tablas. Va. En este caso, pues ya creé mis tablas. No tienen nada de momento. Vamos a hacer un select from paciente y un select de habitación. En este caso, los selects van a ser cuando ya carguemos ya información a nuestras tablas, ¿verdad? Y también podemos hacer un count para ir, como prácticamente ir contando cuántos datos tienen nuestras tablas. En este caso, de las mismas tablas, ¿verdad? De todo, con paciente y también un count de habitación. Va. En este caso, por ejemplo, si yo corro esto, me va a decir que tiene 0, efectivamente, porque prácticamente nuestras tablas están vacías, por así decirlo. Entonces, en este caso, para cargar la información, necesitamos, en este caso yo les voy a dar archivos CSV. En este caso, cómo carguen ustedes la información, no importa, ¿verdad? Ustedes pueden crear su mini app ahí en Python recorriendo el CSV con pandas y metiendo los datos manuales, lo pueden hacer tranquilamente, o pueden meterlos a mano, lo cual no les recomiendo porque algunos archivos sí tienen bastante información. Y también pueden hacerlo aquí desde MySQL Workbench, ofrece una herramienta para cargar CSVs. Entonces, en este caso, les voy a enseñar cómo hacerlo. Solo voy a buscar los archivos que no sé dónde están. Ahorita comparto nuevamente. Ahorita les informo cuando los encuentre y compartimos otra vez pantalla. Va, ya los encontré. Comparto nuevamente. Va. En este caso, para
cargarlos aquí de la herramienta de MySQL Workbench, lo que hacemos es aquí del lado izquierdo, nos va a aparecer como todas nuestras bases de datos que tenemos, ¿verdad? En este caso la que acabo de crear es esta. Damos acá y seleccionamos a la tabla la cual queremos llenar de información. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, habitación. Le damos clic derecho. Y nos van a salir un par de opciones. En este caso hay que buscar la que diga Table Data Import. Con esta vamos a importar la información. Le damos ahí. Y nos va a tirar a la siguiente pantalla. Solo me confirman que se esté viendo como las ventanas emergentes que se están abriendo. Sí. Perfecto, gracias. Entonces en este caso nos pide un archivo. En este caso hay que ir a buscarlo, la ruta. Y en este caso la buscamos. Por ejemplo acá. Como vamos a llenar la tabla de habitaciones, voy a seleccionar el CSV de habitaciones. Lo selecciono. Le damos Next. Y acá nos va a preguntar dos cosas. Primero, si queremos utilizar una tabla ya existente o queremos crear una nueva tabla. Esto es por si, por ejemplo, alguien no ha creado sus tablas, ¿verdad? Y aprovechando que esto, tomando como referencia el CSV las crea, pues también podrían hacerlo con la segunda opción, ¿verdad? Aquí si quieren crear una nueva tabla, si no la han creado, pues lo podrían hacer. En este caso, como la tabla ya existe, pues yo voy a usar la que ya había creado yo, que se llama habitación. Aquí también podemos tener algo importante, una opción que dice que si queremos truncar la tabla antes de la importación, esto es por si tenemos datos ahí que no vamos a utilizar, los podemos borrar antes de llenar la tabla, ¿verdad? En este caso, como no tengo nada, pues no le voy a dar truncar. Le vamos a dar Next. Y en este caso nos va a hacer como el match de lo que tiene el CSV. En este caso, si se dan cuenta, solo tiene IDs y tiene el nombre de la habitación. Tiene pocos registros, si se dan cuenta. Entonces, en este caso, solo hace el match, ¿verdad? Esto que trae el CSV y aquí puedo yo hacer match con los componentes que tengo en mi tabla, ¿verdad? En este caso, acá, si se dan cuenta, una habitación tiene el ID y la habitación. Entonces, en este caso, hace el match con el CSV y prácticamente le podemos dar next. Aquí en este caso nos va a decir que quedan dos pasos por seguir, que es preparar la información y importar la información. En este caso ya no hay que hacer nada, solo darle next y prácticamente la herramienta lo hará solo. En este caso me dijo que ya terminó, como son poquitos datos, ¿verdad? No tardó nada. Ahora vamos acá a habitación. Vamos a hacer un count primero. Y me da que son 15. Entonces vamos a ir a hacer el select, ¿verdad? El común. Y vamos a ver que ya están nuestros datos cargados. Para la práctica, ¿pueden utilizar esto? Sí, está permitido. También pueden hacerlo desde Python o JavaScript o Java, que quieran recorrer la aplicación, por ejemplo. El CSV y cargar la información está a su discreción. En este caso, cuando son archivos pequeños, o sea que tienen poca información, lo pueden hacer desde acá. Pero cuando son archivos ya muy grandes, con información de más de 100,000 datos, por ejemplo, esto se puede tardar un poquito. En este caso, si se dan cuenta, esta carga fue de menos de un segundo, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, archivos con más de 100,000 datos, por ejemplo, que sí tarda bastantito, ¿verdad? En este caso queda a su discreción cómo ustedes lo van a manejar. Sí, comentame. Sí, y el de la práctica 2 es grande o pequeño. Son 5 archivos. Recuerdo que eran como 3 pequeños y 2 grandes. Pero si me cuentan, ¿va? Por ejemplo, si creen que es mucha información, que al final de cuentas la información acá no vamos a hacer consultas ni nada, o sea, es irrelevante, solo es para que carguemos información, pues podríamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y reducir el tamaño de los SV para que les quede mejor a ustedes. Pero ahí me van contando cuando les subo los archivos, ¿verdad? Si los miran muy grandes, pues reducimos información para que les quede mejor. ¿No hay otra duda? Creo que no. Va. Cualquier cosa me comentan por ahí. Entonces, en este caso, next, ¿verdad? Y finish. Va. En este caso, también voy a cargar la información de la tabla paciente. Entonces me voy aquí a mi tabla paciente, lado izquierdo, clic derecho, y le damos aquí importar. Este archivo, aquí vamos a cambiar porque se quedó la ubicación pasada, es en pacientes. Este archivo sí recuerdo que tenía como 200,000 datos, algo así.
Entonces, sí puede que tarde un poco. Entonces, vamos a dejar que cargue un par de datos y luego le damos cancelar, ¿verdad? Para que no nos quite mucho tiempo. En este caso le vamos a dar next. Aquí que use la tabla paciente que ya tenemos. Aquí hace el match, ¿verdad? El ID de paciente, la edad y el género. Le damos un next. Y aquí otra vez, siguiente. Y aquí, si se dan cuenta, no lo hizo al instante. Como les mencionaba, son muchos datos. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, yo hago aquí el conteo de mi tabla paciente, por ejemplo. Tiene 249. Lo vuelvo a hacer. Tiene 309. O sea, va aumentando porque ahorita está cargando, ¿verdad? Y esto podría ser una lectura sucia, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos cargando información y tuviéramos una consulta en una aplicación, estaría arrojando datos sucios porque no está completamente terminado, ¿verdad? En este caso, debería demostrar cero. Si lo tenemos todo, por ejemplo, con transacciones, porque no ha terminado la transacción de carga de archivos, ¿verdad? En este caso sería una lectura sucia, ya que los datos, si se dan cuenta, cada vez que hagamos un conteo, va a ir cambiando. En este caso ya hay 1000. Ya tardó, ¿qué? 30 segundos y van 1000 apenas. Y son más de 200,000. Puede tardar un poco. Creo que Python con Pandas lo hace más rápido, ¿verdad? En este caso ahí queda como a su discreción. Sí, porque esto apenas va empezando, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dar cancelar, por ejemplo. Sí, quiero cancelar. Lo cancelo. Le damos aquí cerrar. Y nos quedamos con ¿cuántos datos? Con 1613. Va. Entonces, en este caso, esta tabla tiene 1613 datos y la otra 15, ¿verdad? Vamos a verificar que sean 15. Sí, va. Entonces, ahora vamos a irnos acá, por ejemplo, a documentos. Aquí creo que tengo el repositorio clonado. Acá está. Vamos a crear una nueva carpeta llamada clase 4. Aquí vamos a mandar los backups que hagamos, ¿verdad? Clase 4. Entonces acá vamos a copiar esta ruta. Y ahora empieza lo interesante. ¿Cómo generamos backups, verdad? Porque ahorita podemos tener esta base de datos que es local, que no aporta nada, pero ya cuando tenemos ya información sensible que nosotros valoremos, siempre es bueno tener como un respaldo, ¿verdad? En caso nos ataquen nuestra base de datos, porque hay ataques, ¿verdad? O que la perdamos o el servidor esté muerto, ¿verdad? Y tengamos urgencia de recuperar la información. En este caso, para crear un full backup, vamos a ver acá. En la práctica, yo les solicito que todo sea mediante consola, o sea, la creación de los backups. La verdad no me he puesto a ver si aquí en la herramienta los deja generar. Imagino que sí. Todas las herramientas de hoy en día traen como para generar de forma visual aquí los backups. En este caso, para aprender un poco en el curso, vamos a hacerlo mediante consola. Entonces, en este caso, eh, vamos a utilizar los comandos en consola, ¿verdad? Para crear un full backup, vamos a usar el comando mysql dump. En este caso, vamos a dejarlo aquí comentado porque nos va a tirar error, ¿verdad? El comando que se utiliza es el siguiente. Primero le indicamos el usuario. En este caso, como yo estoy local, pues vamos a dejar como root. Indicar la contraseña, ¿verdad? En este caso, lo vamos a dejar así para que nos la pida después. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? La que creamos acá arriba, ¿verdad? En este caso sería bd-backups. bd-backups. Backups, ahí está. En este caso, como es full, no hay que especificarle a qué tabla tiene que ir a buscarlo, porque cuando hacemos un full backup lo hace de toda la base de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, le indicamos la ruta, en este caso la habíamos copiado, ¿verdad? Voy a hacer un poquito menos de zoom para que se logre ver todo. Aquí está.
Aquí, por ejemplo, todavía falta agregarle el nombre a nuestro backup. Por ejemplo, pongámosle full backup.sql. En este caso solo es para tener como contemplado acá, ¿verdad? Aquí solo le di un nombre. En este caso, si se dan cuenta, solamente creé esto. Vamos aquí a abrir un CMD. En este caso, el CMD yo lo utilizo para crear estos backups. Entonces, ya que aquí tenemos nuestro comando, podemos iniciar a crear un backup, ¿verdad? Entonces, en este caso, vengo yo, copio el comando que acabamos de crear. Y por cierto, aquí tengo ya mi carpeta lista. Ahorita está vacía, ¿verdad? Pero cuando creemos el backup, se empezará a llenar. Entonces, en este caso, copiamos esto. Aquí nos va a pedir la contraseña, que la tengo por acá. La contraseña de MySQL. La colocamos. Y si se dan cuenta, lo hace rapidito. ¿Por qué? Porque de momento no hay muchos datos, ¿verdad? Y si vamos aquí a nuestra carpeta, ya nos creó el full backup. Va. Entonces, en este caso, ya creamos nuestro backup completo. Y ahora vamos a crear un incremental. Vamos a copiar esto. Bueno, hagámoslo a manito otra vez. Va. Incremental backup. En este caso, el comando no va a cambiar mucho. Solamente que aquí en un incremental, como lo estamos haciendo por partes, podemos indicarle tablas, condiciones, incluso agregar ahí, por ejemplo, un where, tal ID a tal ID, por ejemplo. En este caso, como son pocos datos, solamente quiero ir a hacerlo por tablas, ¿verdad? En este caso se copia lo mismo. Por ejemplo, MySQL dump, el usuario root, la base de datos. En este caso, pues vamos a copiar la ruta otra vez. La ruta acá está. Y le vamos a indicar acá. En este caso vamos a hacer incremental de la tabla habitaciones, ¿verdad? Incremental habitaciones, por ejemplo. En este caso, aquí falta agregar algo más. Indicarle de qué tabla va a ser mi backup. En este caso, el full lo hizo de todas, ¿verdad? Si lo restauramos, por ejemplo, nos daría como resultado que estarían todas las tablas restauradas en su estado original. En este caso, le indicamos como parámetro una tabla en específico en la cual vamos a recuperar. En este caso puede ser habitación, que lo quiero solo de este. Entonces vengo, copio otra vez mi comando. Veo que todo está bien, la ruta y todo. Nos pide la contraseña. Iniciamos y ya está. Lo creamos, por ejemplo. Y si se dan cuenta, ya nos creó nuestro archivo incremental, ¿verdad? En este caso, para ver un poco la estructura de esos archivos, vamos a abrirlos acá. Entonces, por ejemplo, el full backup. Si se dan cuenta, trae un montón de cosas que no pues son muy abstractas, ¿verdad? Que prácticamente no vamos a utilizar, solo la estructura de cómo se genera un backup. En este caso nos deja comentarios de qué momento fue generado esta carga, ¿verdad? El backup. Y también de un incremental. En este caso el incremental solo sería la tabla habitaciones. Acá está. Si se dan cuenta, solamente de la tabla habitación tiene información. En este caso. Va. No sé si de momento alguien tiene alguna duda, compañeros, con la generación de los backups. Me pueden interrumpir ahí por el Meet o si no hay dudas, pues podemos continuar. Creo que no. Va. Entonces continuemos. Va. Hay una forma. En este caso ya tenemos la forma de cómo generar nuestros backups.
Pero ahora vamos a ver cómo los podremos restaurar, ¿verdad? En este caso no nos serviría de nada tener backups si no sabemos cómo restaurarlos. Igualmente sería por consola, ¿verdad? En este caso prácticamente sería lo mismo. Por ejemplo, yo quiero recuperar por ejemplo, el full backup. En este caso no usamos el dump porque ahorita no haremos una carga, ¿verdad? Perdón, no haremos un backup, sino que lo restauraremos. En este caso es con MySQL nada más. Indicamos el usuario, ¿verdad? Siempre estoy en root. En este caso, siempre la misma base de datos, la de backups. Y ahora la dirección cambia. Ahora en vez del mayor que es un menor que, porque estamos diciendo que va a entrar a nuestra base de datos. Y en este caso, pues podemos copiar la ruta, ¿verdad? Porque es el mismo backup que vamos a restaurar. En este caso ya está. Pero ¿qué pasa acá? En este caso, le estamos diciendo que va a restaurar este backup. Y si se dan cuenta, yo no indiqué, solamente indiqué, perdón, la base de datos que vamos a utilizar y el usuario, ¿verdad? Pero muy importante, ahora vamos a ver algo. Vamos a truncar las tablas. ¿Por qué? Para verificar que efectivamente nuestras tablas, nuestros backups funcionaron, ¿verdad? Truncate table, paciente. Truncate table, habitación. Va. Entonces, en este caso, vamos a ejecutar las dos. Como no hay referencias entre ellas, no va a haber ningún problema. Y si hacemos los conteos otra vez, por ejemplo, de paciente hay 0 y de habitación hay 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos hacer la recuperación de nuestro full backup. Entonces, en este caso, ya vimos que no hay nada en nuestra base de datos y procedemos a intentar restaurar, ¿verdad? Entonces, en este caso, copiamos el comando, lo pegamos acá, nos pide la contraseña nuevamente. En este caso puede tardar un poco, si se dan cuenta ya lo hizo. ¿Y cómo sabemos si ya lo hizo? Pues hagamos otra vez los conteos, ¿verdad? Nuestras tablas, por ejemplo, la de paciente. 1613 nuevamente. Y la de habitación 15 nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nuestros backups ya están funcionando, ya que la información que guardamos en ese punto prácticamente se recuperó. Y ahora se podrían preguntar, entonces si yo tengo un full backup, ¿para qué quiero un incremental? Si tengo que ir a hacerlo por pocos o por tablas. Básicamente depende del contexto, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahorita fue casi instantáneo el backup porque eran apenas 1000 datos, por ejemplo, en la tabla paciente y 15 en la tabla habitación. Pero cuando son millones de datos, hacer un full backup a cada rato, pues no es óptimo, ¿verdad? Y el tiempo podría ser bastante amplio, lo cual no es permitido en algunas empresas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es más efectivo hacer uno incremental por tabla, por así decirlo. Y de la misma forma, ¿verdad? Podríamos aquí indicar la recuperación, es lo mismo. Si queremos hacer el incremental, es el mismo comando, ¿verdad? Solamente cambiamos aquí el nombre del archivo, en este caso. No hay ninguna diferencia, por ejemplo, entre un comando y otro. Aquí prácticamente solo indicamos qué archivo queremos restaurar y lo va a restaurar. No sé si de momento tienen alguna duda. Creo que no. Todo bien de momento, va. Perfecto. Todo bien. Gracias. Entonces ahora, en lo que prácticamente de una vez les voy a subir este ejemplo del repositorio. Denme un momento. Mientras tanto, voy a compartir aquí a Weddy para hablar un poco del corto que es el día de hoy, para recordarles, ¿verdad? Que el día de hoy tenemos corto, ¿verdad? Para que no se les olvide, en este caso ya está aquí en exámenes, corto 1. Ya está habilitado. En este caso estará desde las 20 horas, en este caso 8 de la noche, y terminará a las 23:59. Tendrán 15 minutos para hacerlo cuando inicie su intento y son 10 preguntas, si no estoy mal. En este caso viene accesible. ¿Qué contenido entra? Pues entra lo de las presentaciones 1 a la 4, literalmente las 4 clases que hemos tenido. Cualquier duda, pues me comenta por acá.
Ahorita les voy a estar subiendo yo de una vez, para que no se me olvide. Les voy a estar subiendo también este archivo con los comandos, ¿verdad? Solo que en vez de las rutas complejas como las mías, les voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan modificar y usar esas plantillas, ¿verdad? En este caso, a todos les queda bien el día de hoy el corto, ¿verdad? Lo dejé habilitado por la noche para que todos como que tuvieran tiempo de hacerlo. Si alguien tuviera algún inconveniente, me indica, ¿verdad? Pero creo que solo hoy tendría chance de hacer el corto, ya que en el DTT pues no hay mucho margen de cambiar fechas, entonces ya está establecido que va a ser el día de hoy, así que cualquier cosa me comentan lo más pronto posible. Va, ahorita les guardo este archivo y se lo subo de una vez a GitHub para que lo tengan a la mano. Va, de momento no tienen alguna duda, compañeros. ¿Estamos todos bien? Creo que sí. Cualquier cosa me comenta por ahí. No sé si alguien pudiera revisar el repositorio. A ver si ya les aparece el ejemplo que vimos hoy. Está en la carpeta llamada clase 4. Si no, cualquier cosa me dicen y reviso, pero creo que ya se subió. Va. Entonces, en este caso, aparte del corto, como actividad tenemos hoy se va a dejar la tarea número 3. Se la voy a presentar de una vez. Y luego de la tarea 3, pues le damos el enunciado de la práctica número 2. Así prácticamente ya tienen para entretenerse con el curso. Entonces, en este caso, le voy a compartir pantalla de la práctica número 2, pero antes la tarea, que es más corta, ¿verdad? Entonces, para que la tengan ahí de una vez, solo abro los archivos. Práctica 2, acá está, tarea 3. Ahorita les comparto nuevamente. Va. ¿Ya logran ver? Gracias por la confirmación. Entonces, en este caso, la tarea 3 va a ser bastante sencilla. Literalmente es como la tarea número 1 que tuvimos, ¿verdad? En este caso, para que el estudiante se vaya familiarizando con las herramientas que se utilizarán a lo largo del laboratorio, se le solicita que cree una instancia de una base de datos MySQL. Puede ser de forma local o en la nube. En este caso, prácticamente en vez de instalar SQL Server, instalarán MySQL, ¿verdad? Lo cual prácticamente solo sería instalar el gestor, tomarle capturas, ¿verdad? En este caso a los pasos que utilizaron para instalarlo. En este caso, si es de forma local, pues a los pasos de instalación. Ahora, si es en la nube, pues los pasos de la instancia, de cómo crearla y configurarla. Y eso sería su tarea número 3. Fecha de entrega, todo en formato PDF, ¿verdad? Como lo hemos venido trabajando. La fecha de entrega sería el 25 de febrero, si no estoy mal, cae domingo. Como siempre, antes de medianoche. La entrega debe ser por Ready, como venimos trabajando, y con el siguiente nombre, ¿verdad? Base de datos 2, -B, tarea 3 y su número de carnet.
En este caso, no sé si alguien tiene alguna duda con la tarea. ¿Se puede usar Docker? Sí, se puede usar Docker. Solo deja ahí indicado en tu guía, ¿verdad? Cómo configuraste tu contenedor, qué imagen utilizaste y como tal, y ya estaría, ¿verdad? Y tu contenedor ahí corriendo con un Docker PS que se ve ahí el proceso, ¿verdad? Y creo que ya estaría bien. Así no instalan nada. Aunque con Docker, no sé cómo funcionaría lo de los backups. La verdad, nunca he hecho un backup ahí dentro de Docker. Sería de investigar un poco. Va. En este caso, esa sería su tarea número 3. Esa es la última tarea del curso. Luego ya solo quedan 2 hojas de trabajo. Y ya prácticas y proyectos, si se dan cuenta, antes de Semana Santa, tienen entrega de la práctica 2 y el proyecto 1. Así que luego de Semana Santa ya solo les quedaría la práctica 3 y el proyecto 2. Ya quedaría poco del curso. En este caso, las prácticas, pues las voy a tratar de dejar un poco accesibles, ¿verdad? Para que no se les complique tanto con con el proyecto, ya que son simultáneos en este caso. Ahora, si no hay dudas con la tarea. Solo una aclaración. Puede ser que a alguien se le ocurra preguntar luego si se puede trabajar en grupos esa tarea. En este caso, como es una instancia y se van a trabajar en grupos, pues pueden igual forma trabajar en grupos, solamente cada uno entrega, ¿verdad? Así se pueden ayudar ahí también, en este caso para esa tarea. Entregan todos el mismo archivo, con los datos del grupo, ¿verdad? Y sus nombres y todo, por si a alguien se le ocurría hacerlo así. Entonces, en este caso, pues ya presentamos la tarea. De una vez se las voy a estar subiendo a Wedi, para el que la quiera tener el enunciado y empezar, pues ya estaría ahí. Ahorita se lo subo. Ya les creé el apartado en Wedi. ¿Me podrían confirmar si ya les aparece el enunciado de la tarea 3 ahí, por favor? Si ya lo pueden ver. Sí, ya aparece. Gracias. Entonces ya ahí está el enunciado. Ya creo que permite entregas a partir de las 12:20 por si alguien quiere hacerlo. Igual no les va a tomar mucho tiempo. En este caso, pues vamos a iniciar con el enunciado de la práctica 2. Ahorita se los presento para que lo tengan ahí. Va. En este caso vamos a iniciar con el enunciado de la práctica 2. Como primer paso, pues aquí están los datos de mi persona, el ingeniero. En este caso, como objetivos en esta práctica, se busca que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en el curso de Sistemas de Base de Datos 2 sobre MySQL en temas de carga de información, respaldo y restauración de bases de datos. Como algunos objetivos específicos están realizar un análisis de las situaciones en las cuales se pueden implementar los distintos backups, aprender la diferencia entre los distintos tipos de respaldos y restauración de una base de datos y cómo utilizarlos. Y también realizar migración de datos mediante carga masiva de información. En este caso ya sea como lo vimos hoy de cargarlo desde MySQL Workbench, por ejemplo, o lo pueden hacer por medio de alguna mini aplicación ahí en su lenguaje preferido para cargar información. Eso quedaría como a discreción de ustedes. Incluso creo que si utilizan dbeaver, que con ese, como es muy versátil, ahí también pueden cargar la información con CSV. Por si alguien utiliza dbeaver, ahí también se puede. Va. En este caso, el enunciado sería el siguiente.
Actualmente, el mantenimiento y la disponibilidad de la información es indispensable para toda organización. Por eso mismo, la implementación de distintos tipos de respaldo y recuperación son indispensables hoy en día. Como parte del curso de Sistemas de Bases de Datos 2 y aplicando los conceptos de respaldo y recuperación, se le solicita que cargue información de una fuente de archivos CSV a una base de datos MySQL. En entornos de producción con un gran volumen de datos, es común verse en la necesidad de generar backups diarios para garantizar la integridad de la información. Por esto, que generar backups de manera correcta es una tarea fundamental para todo DBA. Sin embargo, se puede preguntar qué tipo de backup debo realizar, ¿es mejor el backup completo o el backup incremental? Y para responder esas preguntas se debe conocer varios aspectos como las características del servidor en donde se encuentra alojada la base de datos. O también podríamos preguntarnos qué tan grande es el volumen de datos que se generan entre backups. Aquí hay una pequeña imagen representativa, ¿verdad? De un backup completo, por ejemplo, que sería lo celeste, y cada nuevo aspecto del backup, esos rosaditos serían un incremental, ¿verdad? Que vamos guardando incrementales y luego se hace otro full backup y así sucesivamente. En este caso, los backups completos se hacen periódicamente. Esto para tener un control cada cierto tiempo de nuestro flujo de trabajo en nuestra base de datos. En cambio, los incrementales se pueden hacer incluso diariamente, ¿verdad? Para ir teniendo ahí como cada registro de toda nuestra base de datos de forma eh, actualizada. Ahora vamos con el problema a resolver en esta práctica. Una empresa en Guatemala que ha recopilado información sobre videojuegos tras muchos años en un data warehouse simulado en archivos SV, decidió migrar su información a una base de datos. En este caso, a la empresa no le interesa que los datos estén relacionados, ya que no es de urgencia crear un modelo en la base de datos. Se le solicita a usted que realice la carga de datos que tienen en archivos SV a una base de datos y aplique sus conocimientos en backups y restauraciones para poder manipular los datos que ellos tienen sin que se pierdan, ya que como se mencionó, se manejan grandes cantidades de datos. Para este caso en específico, por cada archivo CSV se deberá crear una tabla con todos los campos que contiene el archivo, para posteriormente ir haciendo respaldos y restauraciones de forma progresiva. Para realizar la carga masiva de datos, se le proporcionarán 5 archivos, los cuales usted deberá cargar a la base de datos de la siguiente manera. En este caso, yo les voy a compartir 5 archivos, ¿verdad? Prácticamente los archivos están en formato CSV. Yo se los voy a compartir cuando les sube el enunciado, ahí en el mismo apartado. Y lo que tienen que ir haciendo es crear una tabla por cada archivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el archivo, por ejemplo, el primerito de géneros, tiene 3 columnas, pues en su script de base de datos ustedes crean 3 columnas y lo adecúan al tipo de dato que más se asemeje, ¿verdad? Por ejemplo, si una columna miran que solo guarda enteros, pues pueden guardar como int, si guarda strings pueden guardar como varchar y así sucesivamente, ustedes verificando qué tipo de dato corresponde a cada columna, ¿verdad? De momento, ¿vamos todos bien? Sí. Va, gracias por la confirmación. Aquí les dejé un contador de días, ya que como son 5 archivos, deberían ir cargando cada día un archivo diferente. Lo que sí pueden hacer el día 1 es crear todo su modelo, ¿verdad? Crear todas sus tablas, o sea, vacías, y ya el día 1 cargan el archivo de géneros, el día 2 el de franquicias, el día 3 el de caracteres o personajes, el día 4 el de lenguajes y el día 5 el de modos multijugador. Nota importante, por cada acción que se describe más adelante, que lo vamos a ver en un momento, debe adjuntar una captura donde pueda visualizarse la fecha en que fue tomada. Por ejemplo, por cada día debería de haber una captura de la carga de datos, creación o restauración de los backups, depende del día en que se encuentren, ya lo vamos a ver más adelante. Select de todas las tablas y un count de todas las tablas también. En este caso, si se dan cuenta, más que todo, en vez de codificar como la práctica 1 que era de crear transacciones, procedimientos, triggers, funciones, en este caso van a entregar más que todo una documentación.
La práctica 2 es más documentar que realizar, así que es bastante corta, por así decirlo. Lo que sí que es un poco aburrido, tal vez, lo de estar esperando cada día para hacer una acción en específico, pero no les va a tomar más de, ¿qué? 5 minutos cada día, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso les puede ayudar bastante. Entonces, en este caso, yo lo que esperaría es por cada día que me muestren esas capturas. Por ejemplo, divido día 1, la carga de datos, la creación o restauración, dependiendo del caso, ¿verdad? El select y el count. Sin importar que en ese día no hayan hecho inserciones o algo así, siempre deben ser las capturas antes mencionadas. En este caso, cada tabla tendría su archivo, ¿verdad? Así que aquí los primeros 5 días ya están aquí enumerados, ¿verdad? ¿Qué van a hacer cada día? El día 1 van a cargar ese archivo como tal hasta el día 5. Bueno, entonces aquí empezaría como qué tienen que hacer cada día. Y aquí prácticamente ya les indico qué tienen que hacer y prácticamente podría ser una captura por cada instrucción del día, ¿verdad? Por ejemplo, el día 1, cargamos el archivo que está en la tablita de arriba, en este caso es el de géneros, luego hacemos el select, luego el count, pero de cada tabla, ¿verdad? No solo la de que cargamos, sino que de cada tabla. Luego la creación del backup completo y una creación del backup incremental. En este caso, igual para el día 2, cargamos los datos, el select de cada tabla, el count y los backups, ¿verdad? Y así por cada de los primeros 5 días. En el día 6 ya no cargamos datos. Aquí en el día 6 empezamos con restauraciones. En este caso, solo tomar en cuenta que aquí, por ejemplo, los incrementales serían, por ejemplo, de la tabla en específico. Por ejemplo, el día 1 cargamos la tabla de géneros. Lo que se esperaría es que el backup incremental sea de la tabla géneros, ¿verdad? Ahora el backup completo, pues ese no importa la tabla, genera de todo. Los primeros días 5 hasta el día 5 son de cargas. El día 6 empezamos con restauración. ¿Qué hay que hacer? Lo que hicimos hoy, ¿verdad? Eliminar datos, restauración del full backup 1 y unas capturas ahí de cada tabla de selects y de counts. En este caso de todas las tablas. En el día 7 lo mismo, solo que ahora se restaura el full backup 2 y así sucesivamente hasta el día 10. Donde el día 10 prácticamente ya tendríamos restaurado los 5 full backups, ¿verdad? En el día 11 empezaríamos con la restauración, pero en este caso con la restauración de los backups incrementales. Entonces, en este caso, los backups incrementales son los que vimos hoy también, donde especificamos de qué tabla iba a ser. Entonces, en este caso, en el día 11, por ejemplo, tenemos la eliminación de datos, que puede ser un truncate o... Sí, un truncate está bien por cada tabla. Restauramos el backup incremental, hacemos el select de cada tabla y luego hacemos el count de cada tabla. Y así para el día 12 lo mismo, solo que el backup incremental 2. Para el día 13 el backup incremental 3. Para el día 14 el backup incremental 4. Y para el día 15 el backup incremental número 5, que sería el último. No sé si de momento tienen alguna duda. Sí, comentame, Robin. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. Entendí que en los primeros 5 días se van a hacer las restauraciones, ¿sí? Las restauraciones full y las restauraciones... No, perdón, las... ¿cómo era esto? Creaciones de los backups. Ah, va. Se hacen las creaciones de los backups. Ahí están las creaciones de los backups completos y los incrementales. Ajá, Va. El completo entiendo que es de todas las tablas, ¿verdad? Y el incremental, pues de una tabla en específica. exacto. Entonces tenemos el backup completo de todas las tablas el día 1, pero el día 1 solamente vamos a cargar una tabla, que es géneros. Exacto, ese es el cabal, ese es el objetivo. Porque, Entonces tenemos ajá, la tabla del backup completo de género y el incremental también de género. exacto. El día 2 sería el de género y el de... No me acuerdo cómo se llama la tabla. El de, creo que era franquicias. Ajá, De franquicias. franquicias. Entonces género y franquicias. Y el incremental sería también de los dos. No, incremental solamente franquicias. Solo franquicias, Ajá, como tal. Va. Entonces hacemos lo mismo con todo, ¿verdad? Hasta el día 5.
Hasta el día 5, exacto. Después del día 6 empezamos con las restauraciones de los full. Ajá, Entonces, los incrementales se quedaron hasta el día 5. exacto. Ahí no hay que hacer nada con los incrementales hasta el Ah, ok. día 11. Hasta el día 11 se utilizan los incrementales, entiendo, ¿verdad? Exacto, ajá. Ah, ya, listo, listo. Pero el incremental solamente va a tener todos los datos que se ingresaron hasta, por ejemplo, el último día, que fue el día 5, por ejemplo, de la última tabla. Ajá, por ejemplo, si te das cuenta acá, ¿qué pasaría en el día 6? Primero eliminamos la base de datos, ¿verdad? Se queda vacía. ¿Mm? Pero como restauramos el full backup 1, ¿qué tiene el full backup 1? En el día 1, ¿qué fue? Solo la tabla géneros, ¿verdad? Sí. Entonces, solo eso debería verse en las capturas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, el día 7? Aquí que restauramos el full backup del día 2, en las capturas debería verse que la tabla de géneros y la de franquicias está llena. Ajá. Y así sucesivamente. Ahora para los incrementales, ¿qué pasaría? En el incremental, el día 11, solo la tabla géneros tendría datos. En el Es- día 12 solo tendría la tabla franquicias. Ajá. Ah, ya, 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 listo. Y así Sí, pues. sucesivamente con cada día, ¿verdad? Ah, ok, listo, ya. Ahora sí. Es el objetivo de ver si hicieron menos backups, porque prácticamente por cada captura, como debe verse la fecha, o sea, en que fue tomada, debería verse conforme a los días datos específicos, ¿verdad? Ah, ok, listo, ya. Ok, listo. Sí, pues esa como. Eso no te había entendido, pero ya, gracias. Ah, va. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, decime, Luis. A usted sí, yo estaba escuchando ahí que, por ejemplo, en el día 2 solo de franquicias, ¿no? Em, Ajá. entonces, en el día 12 que se hace la restauración del incremental 2, o sea, se eliminan todos los datos, solo de franquicia eliminamos los datos entonces. No, eliminación. Cuando digo eliminación de datos, se eliminan todas las tablas. Ah, ya, ya, es que como escuché que entonces dijiste que en el día 12 cuando se restauran, entonces ya tendríamos de género y de franquicia, dijiste, ¿no? Creo que era la otra Bueno, tabla. si querés lo voy a repetir tal vez para que quede un poquito más claro. Tal vez me di a entender mal, Ah, va. gracias. En este caso, si te das cuenta, cuando tenemos el día 1, ¿verdad? En el día 1, ¿qué hacemos? Cargamos datos, pero ¿qué vamos a cargar? El archivo de géneros. Va. En el día 1 tenemos géneros, por así decirlo, cargados. ¿Qué hacemos? Generamos el backup completo. Ese backup completo es el 1. ¿Qué va a tener ese backup? Toda la tabla géneros, ¿verdad? Y las demás también. O sea, las guarda porque el modelo ya está creado. Pero las guarda vacías porque no cargamos nada. Pero el incremental, vamos a especificar que solo sea de la tabla géneros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, a ver. Va. Ahora en el día 2 cargamos el archivo de franquicias. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿verdad? Generamos el backup completo. Como el backup completo no hace distinciones de tablas, guarda todo. Entonces, en el backup completo estaría la restauración de géneros y franquicias. Pero creamos el incremental 2. Pero en el incremental 2 que especificamos, la tabla franquicias nada más. Entonces, el incremental solo guardaría datos de la tabla franquicias. Va. Y así para cada día, ¿verdad? Los primeros 5. Pero ¿qué pasaría en el día 6? Aquí ya no cargamos datos, aquí eliminamos. Y cuando dice eliminación de datos, es eliminar o hacer un truncate de todas las tablas. Si son 5 tablas, hacemos un truncate de las 5. ¿Qué hacemos después del truncate? Restauramos el full backup 1. Pero recordamos que el full backup 1, ¿qué tiene? La tabla género llena y las otras 4 vacías, ¿verdad? Entonces prácticamente eso es lo que nos debería de mostrar. Ahora bien, si hacemos el select, pues prácticamente solo la tabla géneros tendría algo que mostrar. Pero ¿qué pasaría el día 2? Va. El día 2, lo mismo, ¿verdad? Eliminamos datos, un truncate, ¿está bien? Y restauramos el full backup. Recordemos es el completo. Entonces cuando hacemos los select, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer los datos de la tabla géneros y la tabla franquicias. Y las otras 3 estarían vacías, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahora sí todo cachando calidad. Va, nítido. Va, ahora igual para los demás días, ¿verdad? Hasta el 10, donde prácticamente por cada día se va restaurando un full backup y si te das cuenta, cada día va teniendo más información. Va. Aquí empieza el día 11.
Creo que es un poquito el que causa confusión, que son incrementales. Va. En el día 11, ¿qué pasa? Primero, eliminamos los datos, así como veníamos manejando en los días anteriores, ¿verdad? Eliminamos datos, puede ser un trunque de cada tabla, está bien. Y aquí restauramos el backup incremental 1. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué guardó el día 1 el incremental? Géneros. Específicamente, géneros, cabal. Perfecto. Guardó géneros. Entonces, cuando restauremos y hagamos un count, va a mostrar solo datos en la tabla géneros. Pero, ¿qué pasa el día 12? El día 12 eliminamos datos y restauramos el backup incremental 2. Pero si te das cuenta, en el día 2, cuando creamos el backup incremental, era de la tabla franquicias. Entonces, cuando restauramos en el día 12 el backup incremental 2, cuando hagamos los selects, solo va a mostrar información en la tabla franquicias. La de géneros estaría vacía, porque en el día 2 solo guardamos de franquicias. Prácticamente solo debería mostrar información de franquicias el día 12. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. Ah, sí, sí, nítido. Entonces se van cargando, es decir, se va llenando poco a poco cada una de las tablas y luego ya del día 11 en adelante ya sería así como que se llena una, se elimina, se llena otra, se elimina, y así se va a ver más o menos. Se llenan se vacían todas, por ejemplo, y luego cuando hacemos la restauración, debería solo haber datos según el backup, ¿verdad? En este caso, como se carga el backup incremental 2, y ese se generó en el día 2, por ejemplo, acá. Este día que hicimos, como hicimos el backup incremental y dijimos que ese día iba a ser la tabla franquicias nada más, entonces el día 12, cuando restauremos el backup 2, debería haber solo información de la tabla franquicias como tal. Y así por cada día, ¿verdad? Por ejemplo, el día 11 solo deberían haber datos en la tabla géneros, el día 13 en la de personajes, el día 14 en la de lenguajes y el día 15 en la de modos multijugador. Si te das cuenta, se puede decir que en los backups, como los cargas incrementales, y como en incremental solo guardamos de una tabla en específico, solo debería haber de esa tabla en específico datos ese día. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. Ah, sí, sí, gracias, nítido, ahí ya. Va, nítido, gracias por la confirmación ahí. Cualquier otra duda, pregunten. Hay algunas consideraciones importantes. No se pueden agregar ni tablas ni campos nuevos a los archivos proporcionados. En este caso no hace falta, ¿va? Porque los SV ya vienen con datos, entonces prácticamente ¿para qué van a crear más? Solamente los que tienen el archivo, ¿verdad? En este caso, no está permitido utilizar herramientas del gestor MySQL Workbench para realizar ningún tipo de backup o recuperación. Todo debe ser realizado con comandos en consola, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, la herramienta fijo ha de tener opciones para generar los backups, pero en este caso, para que les quede un poquito más claro a ustedes, lo haríamos todo desde consola. Así que cuando les pida, por ejemplo, ahí en cada día generación de los backups, pueden tomar una captura del comando que utilizaron ese día, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada captura que les solicite. Recuerden que cada captura debe ir con la fecha incluida. Por ejemplo, empiezan hoy, ¿verdad? Entonces la captura del día 1 debería ir con el 21 de febrero, la del día 2, 22 de febrero y así sucesivamente. Como les digo, esta práctica tal vez es algo aburrida porque no se puede hacer en un mismo día como tal, pero no les va a quitar 5 minutos o menos, va cada día. Entonces creo que está bastante accesible. El DBMS utilizar es MySQL. Durante la calificación se pediría restaurar algún backup para garantizar la correcta elaboración del proyecto. Dicho backup será indicado hasta el momento de la calificación. Como les mencionaba, ¿verdad? Cada backup que ustedes generen deben agregar un repositorio, porque en el repositorio les voy a decir, mira, restaurarme tal backup, ¿verdad? Puede ser el backup incremental 3, por ejemplo, y deberíamos ver qué sucede en ese día. Ahora sí, la entrega debe incluir lo siguiente. Un documento PDF con lo siguiente. Carátula con los datos de los integrantes del grupo, capturas solicitadas en ese mismo PDF, ¿verdad? El análisis de los resultados obtenidos, un solo análisis por todo el proyecto. En este caso, en el análisis que quiero que lleve, pues prácticamente que ustedes digan, por ejemplo,
cuánto tiempo se tardó cada backup, por ejemplo, cómo iba afectando el rendimiento de los backups a medida que iban aumentando los días o cosas así que ustedes consideren relevantes del proyecto, ¿verdad? De esta práctica. En este caso, 2 conclusiones por cada integrante y eso terminaría el PDF. Ahora, como entregables SQL, deberían entregar los archivos generados en los backups. Recordemos los que vimos hoy, ¿verdad? Los que generan. Y los archivos SQL. En este caso, los archivos SQL sería como el script de creación de su modelo nada más. No se utiliza nada más, creo. Entonces, eso sería. La entrega sería para el 12 de marzo, a más tardar las 23:59. Se debe utilizar el mismo repositorio de la práctica número 1 y se debe crear una carpeta en dicho repositorio con el nombre práctica 2. O sea, en el mismo repositorio creamos una carpeta y ahí añadimos todo lo que vamos creando, ¿verdad? El repositorio deben incluir un script de la base de datos, así como los comandos utilizados para la realización de backups, como mencionaba. Para entregar el proyecto en Wedi, se deberá subir un archivo de texto con el link repositorio. Recuerden, el nombre sería BD2, guión bajo práctica 2 y guión bajo número de carnet, si están solitos. Creo que todos están aquí con grupo, entonces sería el número de grupo. Por ejemplo, G2, G3, por ejemplo, dependiendo del grupo. Copias totales o parciales entre integrantes del laboratorio bajadas de internet obtendrán una nota de 0 puntos. No se recibirán entregas tardías y agregarme al repositorio. En este caso, como ya me agregaron de la práctica 1, no hace falta, ya que se usará el mismo, ¿verdad? No sé si alguien tendrá alguna duda con respecto a esto. De momento todo claro. Va. No sé si quieren que les muestre como un ejemplo de cómo iría la documentación. Estaría bien, muy amable. Va. Entonces, les voy a presentar pantalla, solo la busco. Ya la encontré, ahorita les presento pantalla. Va. Solo me indiquen si se puede ver. Va. Entonces lo que les solicito yo sería prácticamente parecido a esto, ¿verdad? Solo que ustedes serían otros archivos, pero lo que tienen que hacer es, por ejemplo, el día 1. Nos piden cargar el archivo habitaciones. Serían acabar los archivos que les mostré hoy, ¿verdad? En este caso, captura de las tablas, ¿verdad? En este caso habían más, estaba la de paciente. En este caso, en ese contexto éramos grupos impares, entonces el primer día cargábamos datos en la tabla pacientes. En este caso, la tabla pacientes, si se dan cuenta, está un poquito llena de datos. La tabla habitación está vacía, porque si se dan cuenta, en el día 1 solo cargamos de una tabla, ¿verdad? Entonces tiene que estar vacía. Y las demás tablas también, porque solo creamos o solo insertamos de una tabla. Están vacías. Va. ¿Y ahora qué? La creación de los backups. En este caso, lo que yo les pido prácticamente es el comando, una captura ahí, como está ahí, del comando que utilizaron para el full backup, cómo se generó el archivo, también el incremental y una captura de cuando se generó el archivo, ¿verdad? Y ya estaría, y terminarían por el día 1. Y esto lo replicaríamos en el día 2, por ejemplo. En el día 2, pues en este contexto cargamos el archivo habitaciones. Entonces, como recordamos aquí, no hacemos eliminación, ¿verdad? El día 2 y todo eso solo es de carga, entonces va aumentando, ¿verdad? En este caso, en el día 2 se cargó habitaciones, esto es la de paciente sigue llena, la de habitación ahora ya tiene, y las demás siguen vacías. Y en este caso, lo mismo, ¿verdad? Creación del backup y captura ahí de los datos.
Y así por cada día, ¿verdad? Los primeros 5 son de carga. Y nos vamos así sucesivamente. Vamos a bajar el día 6 donde ya empieza el full backup. Creo que aquí se va a resolver toda la duda. ¿Cómo quedaría como la estructura? Va. Creo que es un poquito más abajo. Va. Aquí empezaría el día 6. Va. Si se dan cuenta, en el día 6, ¿qué haríamos? Eliminación de datos, restauración del full backup 1 y el select de cada tabla. Recordemos algo. El día 1 solo cargamos la tabla pacientes. Entonces, ¿qué debería mostrar el backup 1? Solo la tabla pacientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, hicimos el trunque de cada tabla. Luego restauramos con el comando que vimos hoy, prácticamente el archivo. Y las capturas, ¿verdad? La tabla paciente debería estar llena porque restauramos el día 1. Efectivamente. Y las demás tablas, 0, ¿verdad? En este caso no hay nada en las demás tablas. Y así por cada full backup, ¿verdad? En este caso, pues del 7, pues debería estar llena la tabla pacientes y habitaciones. Y vamos a ver, pacientes está llena porque es el full backup 2. Y habitación también ya hay resultados. Y así por cada uno de los 5 días de full backups, ¿verdad? Cada día debería ir mostrando más información porque cada día se hizo un backup más completo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí viene lo curioso, que creo que es lo que más generó duda, es en los backups incrementales. Vamos al día 11, por ejemplo. Vamos a bajar día 11. Va. En el día 11, ¿qué se hace? Primero, eliminación de datos. Luego, restauración del backup incremental 1. Va. Aquí viene lo interesante. No sé si no hay dudas. No, va. Entonces, lo interesante es acá que se restaura el backup incremental 1. Y en el día 1 cargamos la tabla de pacientes. Entonces, ¿qué debería mostrar el día 11? Pues solamente la tabla pacientes con algo, ¿verdad? Primero eliminamos datos, luego restauramos el backup y luego la tabla paciente debería estar llena. Y las demás tablas, como siempre que agregar capturas, ¿verdad? Que se mire la fecha, deberían estar vacías. Por ejemplo, la habitación, por ejemplo, está vacía. Y cada una de las otras tablas, ¿verdad? Están vacías. Va. En el día 12. ¿Qué pasó el día 12? Restauración del backup incremental 2. ¿Y qué guardó ese día el backup incremental 2? Pues fue el día 2. En el día 2 que cargamos habitaciones. En este caso ustedes van a cargar franquicias, ¿verdad? ¿Qué debería pasar este día? La tabla pacientes que se guardó en el backup incremental 1 debería ahorita aparecer vacía. ¿Por qué? Porque vamos a cargar el backup incremental 2. ¿Y qué guardó ese backup? Solamente datos del día 2. Ahora vamos a ver cómo serían las capturas. En este caso se restaura, ¿verdad? Y luego captura las tablas. Captura de las tablas el paciente. Habitación. Y así con todas las tablas, ¿verdad? Debería mostrar null en este caso. Siempre que no haya nada, ¿verdad? Así como estas tablas, ¿verdad? Y debería mostrar el count 0. Y así por cada día. No sé si a ustedes les quedó claro con esta documentación. ¿O alguien todavía tiene alguna duda? O ahí estamos bien. Me comentan por ahí. Sí, va, nítido. Todo claro. Nítido, ahí se quedó bien, gracias. Va. Sí, que ahora creo que así más gráfico creo que se entiende mejor. Entonces, en este caso, el enunciado se los voy a subir ahorita al finalizar la clase. Ya me lo probó el ingeniero. Entonces, ya se los podría subir sin ningún problema. Como última pregunta, no sé si todos ya se apuntaron en el horario de calificación de la práctica 1. Ya que hoy empezaríamos y creo que hoy terminamos porque somos pocos grupos. Sobramos 6 grupos, si no estoy mal. Creo que a todos se apuntaron. Entonces, solamente pendientes ahí. Yo di un estimado de 20 minutos por grupo, ¿verdad? Pero estén atentos porque tal vez terminamos antes. Si ya todos tienen sus scripts listos, pues podríamos ir agilizando un poco la calificación ahí. Y terminaríamos más rápido, ¿verdad? Alguien preguntó si había que encender la cámara y no, no va a hacer falta encender cámaras, solamente con que estén todos los integrantes del grupo, más que suficiente.
ya que se les hará una pregunta ahí a cada uno y ya estaría todo para la calificación. Solo recuerden tener ya abierto donde van a presentar lo de SQL Server para correr los scripts y que sea todo más rápido y que podamos terminar bastante o tengamos una calificación ágil. Y recordar también agregarme como colaborador. Creo que acepté la invitación de los que me enviaron, no recuerdo si son todos, pero sí acepté varias. Entonces ahí siempre ojo con eso. Y no sé si alguien tiene alguna duda. También recordando el del corto el día de hoy, que empieza a las 8 y termina a las 11, a medianoche, ¿verdad? Antes de medianoche. Son 15 minutos, son 10 preguntas y es el contenido que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? De la presentación 1 a la 4. En unos momentos también les voy a subir la presentación esta de la unidad 4 para que lo tengan ahí en la mano. No sé si tienen alguna otra duda, compañeros, antes de terminar. Sí, asistencia, gracias por recordarme. Gracias, compañero. Ahorita la comparto. Ahorita comparto el formulario de asistencia. Se los voy a pegar por acá, por el chat de Meet. Ahorita se los comparto. Solo lo busco. ¿Alguna otra duda, compañeros? De momento. Si no, pues me comentan por ahí si les surge alguna duda. En este caso, aquí está el formulario de asistencia. Ya lo encontré, ahorita se los comparto. Se los voy a pasar por acá. Solo me confirman si pueden llenarlo, por favor. Si sí les dejan o tienen permisos para llenarlo. Si no les deja llenarlo, me avisan, así lo corrijo. Pero creo que sí les dejé permisos para llenarlo. Gracias ahí por la confirmación, Felipe. Entonces ahí pueden llenar la asistencia el día de hoy. En este caso, pues, si no hay más dudas, compañeros, creo que llegaríamos ahí al final del día de hoy. Como les mencionaba, en un momento les voy a subir la presentación número 4 que usamos el día de hoy, de sistemas distribuidos, y también les voy a compartir el enunciado de la práctica 2, prácticamente el que le dimos hoy. Y también ya les subí en el repo. No sé si al final confirmaron si les dejaba ver. Si les dejaba ver el código que subimos hoy. Si no me confirman, sí aparece. Va, nítido, gracias. Entonces ahí estamos, compañeros. Sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa me comentan, quedo ahí pendiente de los foros si tienen alguna duda o a los medios que tenemos de comunicación, ¿verdad? Cualquier cosa me comentan y nos vemos hoy más tarde en la calificación. Gracias por asistir al laboratorio y nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde, compañeros. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Feliz tarde, gracias. Gracias, igualmente, compañero.